Bueno, y seguimos en este viernes informativo con UCI Noticias y estamos con el doctor Alejandro Neira, coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Bicentenario. Bicentenario que nos agarra pues en turbulencia. No estamos hablando del Bicentenario y estas son las cosas importantes, estas son las cosas que determinan hacia dónde debemos ir. Esto es lo que nos da identidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por la invitación. Cuéntanos cuál es la agenda que se está tratando. Se ha creado igual en el Parlamento una comisión presidida por Juan Cheput, que está en Argentina hace poco, la semana pasada creo, viendo este tema. ¿Cómo vamos con la agenda del Bicentenario? Claro, yo ahora estoy en Cancillería y digamos, lo que se ha creado en el Ministerio de Cultura, con quien estamos trabajando estrechamente, es una unidad, un proyecto especial, que es el Proyecto Especial Bicentenario. Se creó en junio de este año, y lo que ha hecho es trabajar muchísimo coordinando con los otros sectores como Cancillería, pero también con Defensa y en general con todos los sectores del país, para elaborar una agenda del Bicentenario, una agenda conmemorativa, que, como decías, y escuchando también la entrevista anterior un poco, también nos permita ver con un horizonte que en realidad es de corto plazo, si uno piensa que el Bicentenario es ya el 2021, está a la vuelta de la esquina. Y lo que se ha hecho es aprobar una agenda conmemorativa en el Consejo de Ministros, y el Poder Ejecutivo va a lanzar esta agenda. Bueno, ya está siendo anunciada de alguna manera, es la razón por la cual estoy aquí también. Va a ser aprobada por decreto supremo, que ya ha sido, digamos, aprobado por el Consejo de Ministros, va a ser publicada próximamente. Se está creando un consejo consultivo del Bicentenario, con Carmen McEvoy como presidente y una serie de destacados intelectuales, académicos. Y la idea es tener diferentes acciones, ¿no? Una es que esta agenda tiene que ver con las grandes obras que deberían estar para el Bicentenario. Va a haber una lista de obras emblemáticas. Yo las que te puedo contar son un poco las del Ministerio de Cultura, que es el MUNA, el Museo Nacional en Pachacamac, la biblioteca, la restauración de la nueva biblioteca pública, que será el antiguo local de la avenida Bancay. Se está pensando en ciudades culturales, entre Huamanga, el RIMAC, ver parques culturales bicentenario también en esas ciudades. Y hay una agenda de celebración, por decirlo de alguna manera, que empezará a partir del próximo año en diversas partes del país, con acciones culturales que implican, sobre todo, digamos, reuniones de académicos, investigadores, que nos permitan tener una visión panorámica hacia el Bicentenario. Pero que no se quede solo en lo histórico, sino que trascienda eso y nos haga ver justamente qué necesitamos como país. Una reflexión de visión como país. Yo estuve en la India en el año 2004 más o menos, y estaban trabajando la visión del año 2020. O sea, prácticamente pegado a nuestro Bicentenario. Y acá nos cuesta a veces mirar, proyectarnos y ver cuál es el país que queremos a futuro, ¿no? Y creo que por eso es tan importante la labor del Proyecto Especial Bicentenario. Lo que ha hecho en poco tiempo es tratar de hacer justamente una visión del país. Evidentemente hay instituciones como el CEPLAN que tienen una visión estratégica. Digamos, en términos internacionales tenemos, y tenemos que ver también cómo acomodamos esto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Pero claro, la idea es concentrar esto en 3 años con un componente cultural importante, que nos permita, sobre todo, hacer realidad esto que es el lema, ¿no? Tú sabes que se ha aprobado el logo y la canción del Bicentenario, y hay una especie de lema que nos lleva a trabajar, que es imaginamos, hacemos, celebramos. Es decir, primero es pensar qué país queremos, qué país soñamos para el 2021, qué obras y qué necesitamos hacer desde el punto de vista de la reflexión, de una campaña de valores, y finalmente ya llegar a la parte conmemorativa, la parte de la celebración, que evidentemente también tiene un componente importante porque se hará en todo el país. Es decir, no es, digamos, el centenario, el sesquicentenario, creo que coincidiremos, se hizo muy concentrado en Lima. Hubo una celebración grande aquí el 28 de julio, pero en esta ocasión, y creo que es importante recalcar que se ha confiado en el sector cultura, que es un sector creativo, joven, para tratar de tener esta guía que nos lleve a celebrar el Bicentenario en todas las regiones del país. De hecho, yo mismo estuve el miércoles en Huancayo, un evento más de tipo académico con el gobernador regional, pero organizado por los gobernadores. Y ayer mismo, efectivamente, estuvo la comisión del Bicentenario presidida por Juan Cheput del Congreso, estuvo la comisión de los gobernadores regionales presidida por, estuvo el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, pero el presidente de la región Junín es quien preside esta pequeña comisión ahora.
y estuve la ministra de Cultura, un poco haciendo este mismo tipo de anuncios que apenas tengamos nuevas autoridades, un taller inmediato del Bicentenario, ¿no? Sin duda. Ahora, el tema de la independencia no fue un tema solo de los peruanos, fue un tema de la región. ¿Cómo están participando nuestros socios de la independencia para que celebren este Bicentenario? Sí, justamente ese es parte del trabajo que desarrollaremos desde la Cancillería. Hay dos líneas de acción que se han previsto. Una son actividades priorizadas en algunos lugares del mundo. Evidentemente, estamos pensando en tener una agenda, priorizada en países que, como dices, son más, históricamente relevantes para la celebración, que son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, los países en la región. Y luego ver qué tipo de acciones podemos hacer. Uno, en todo el mundo, porque en todo el lugar donde tenemos embajadas, consulados, pero en todo el lugar donde hay comunidades, creo que queremos incorporarlas. Igual son más de 3 millones de peruanos que están en el exterior y a quienes queremos incorporarlos a la agenda del Bicentenario. Y la otra, que tiene que ver un poco también con algo académico, pero creo que tiene también con mucha reflexión, que es ver cómo desarrollamos temas peruanistas en el mundo. Hay una serie de eventos, de asociaciones, de investigadores que están involucrados con el tema peruano, que se preocupan por saber, desde las civilizaciones más antiguas, pero hasta la época de la independencia, la relevancia que tuvo el Perú. Y creo que si hablamos de Bicentenario, efectivamente, como bien decías, en la región, el rol que tuvo el Perú para definir la independencia de toda América, en realidad es fundamental. Y no podemos hacer que esta celebración sea únicamente peruana, sino queremos efectivamente llamar a los otros países a que se sumen a esta celebración, porque finalmente, el 28 de julio del 2021 celebraremos 200 años de la proclama de la independencia, pero que se sella en realidad en Junín y Ayacucho, y que en realidad lo que hace es hacer que se complete pues la independencia de toda la región. Y a España lo han sumado. Y España también, sí, sin duda. Creo que en España hay una gran reflexión sobre eso también. Es fundamental entender cómo ve España esta conmemoración. De hecho, el próximo año, este año va a haber un foro bicentenario, una serie de conversatorios en el marco de la Feria del Libro de Santiago, que es ahora a fines de octubre, noviembre. Esperamos tener algo similar con Argentina y de hecho en marzo se está pensando en hacer una en Madrid. ¿Por qué? Porque Perú es país invitado de la Feria Arco Madrid, que es una feria de arte muy importante, quizás la más importante de Hispanoamérica, que se desarrolla en febrero. Y la idea es tener justamente con eso, complementándola, una serie de eventos de reflexión académica, pero que de nuevo no se quede solo en lo histórico, sino también en lo ciudadano. Temas que además son visibles y nos comprometen a todos, como son democracia, corrupción, gobernabilidad. Creo que es importante. Igualdad de oportunidades, identidad. Estos temas que son de reflexión para nosotros, queremos compartirlos y abrirlos, y creo que lo más importante es que, así como sucede en Chile y como ya está planeado para España, el diálogo se dé entre peruanos y chilenos, entre peruanos y españoles, entre peruanos y argentinos, entre peruanos y otros países que en realidad, bien visto, están en gran medida en la misma situación. Es decir, somos 200 años de república, 200 años de independencia, y es casi evidente que los problemas que tenemos son coincidentes y probablemente las soluciones que tengamos que encontrar también son... Tú eres escritor, ¿no, Alejandro? Yo soy escritor, sí. ¿Y cómo sientes la república después de 200 años? Mira, yo he escrito en algún momento alguna novela histórica. Hay un personaje que a mí me llama mucho la atención y creo que un poco explica esta contradicción, que es Torre-Tagle. Vengo de la diplomacia, además, y Torre-Tagle pues es la casona de Torre-Tagle, el palacio es donde está la sede de la Cancillería. Entonces, creo que es un personaje muy interesante para ver y algo que creo que nos sigue hasta ahora, que es la identidad. Es decir, ¿qué somos los peruanos? Este era un noble español que luego proclama la independencia, de hecho en Trujillo, es amigo de San Martín y luego es declarado traidor por Bolívar. Y es importante entender que el nacimiento del Perú se da como una confrontación en realidad entre hermanos, en realidad es casi una guerra civil entre facciones de peruanos. Algunos peruanos que defendían mantenernos bajo la monarquía española y un grupo de peruanos que lo que querían es una independencia plena, que lo que finalmente se alcanzó. Entonces, pensar en la República 200 años después, hay algo que yo como escritor me gustaría ver, porque creo que la literatura muchas veces ayuda a entender
no más que la historia, evidentemente, pero sí para entender y para que la gente un poco se interese en esos temas históricos. Yo que he tenido la suerte de viajar y leer literatura de otros países, en Chile, sobre todo especialmente, el momento del Bicentenario, que lo celebraron pues en realidad en el 10, cuando son 200 años de la Junta, la primera Junta en Santiago, hubo un boom de literatura histórica, de novela histórica. Y es algo que aquí está empezando quizás con algunos libros que se han editado como Historia Secreta del Perú, ¿no? Que buscan emular un poco eso. Pero yo confío, hay una edición de libros del Bicentenario, ahí yo he escrito esta pequeña novela sobre Torre Tagle y O'Higgins, la vinculación entre Torre Tagle y O'Higgins. Pero creo que ayuda mucho que la literatura aborde esos temas históricos porque de alguna manera nos confronta mejor que la historia a veces, para ver cuáles son estos temas que, como decía, son de identidad, de igualdad de oportunidades. ¿No? Yo hice, creo que tú también has estudiado en la Católica, sí, claro. una investigación sobre la memoria que hizo después el presidente Echenique y son los mismos problemas, ¿no? Sí, exactamente. Pasan 100 años, 150 años y son los mismos problemas. Terminan con los juicios políticos. Los juicios políticos en el Perú son históricos. Es para hacer una revisión y quien venga a gobernar el Perú decir, uy, mira, todo esto lo voy a pasar. Yo creo que si leyéramos más historia o si la literatura nos ayudara a entender esto, sin ninguna duda, veríamos mejor que todo lo que vivíamos, y a mí me tocó verlo como ministro de Cultura, ¿no? Eres un entusiasta, Alejandro, después de haber estado con PPK. Sí, soy un entusiasta porque finalmente creo que mucha gente entiende. Me imagino que cuando llegaste a ser ministro, llegaste con todo el entusiasmo, con las ganas del Bicentenario, hermano, y encuentras... Encuentro una crisis política, pero que por suerte, mira, es algo que conversamos el otro día en Huancayo. Yo estaba el miércoles en Huancayo como exministro, ayer estuvo la ministra de Cultura, y la agenda misma del Bicentenario es algo que se ha continuado felizmente y que esperemos continúe. Y te felicito, ¿no? que entres, porque realmente en este país, ya fui ministro. Yo no voy a estar pues de asesor, de coordinador, yo estoy en otro level. No, para nada. Yo soy, ni siquiera tengo en el servicio diplomático yo todavía soy relativamente joven, tengo la categoría de ministro consejero. Me falta mucho todavía para llegar a ser embajador. Y es algo que a mí me gustaría que también siempre lo converso, que otras instituciones públicas tengan esa línea de carrera y sobre todo esa visión de país. Es decir, yo acepté los cargos públicos que tuve, como acepto ahora ser el coordinador del Bicentenario, ahora soy el director del Centro Cultural de la Cancillería. Un soldado. Sí, como creo que deberíamos ser todos los que finalmente nos dedicamos al servicio público, ¿no? Y tratar, sobre todo eso, tratar de ver que más allá de la coyuntura política, que a uno a veces sí pues lo conmueve, a la gente lo deprime, hay cosas para las cuales se necesita una visión de Estado. Y claro, si uno de chico va viendo en el servicio diplomático, cuando yo ingresé, pues veía pues el trabajo que desarrollaron pues Alan Wagner, José Lo García Belaúnde, Manuel Rodríguez Cuadros, estuve comprometido en el tema de la Haya, viendo la parte de comunicación. He trabajado con el actual canciller Néstor Popolicio cuando era viceministro, ahora es canciller. Digamos, uno va viendo cómo la gente en realidad está comprometida con una visión de país que ojalá la compartiéramos más allá de la diplomacia, un servicio público más amplio y comprometido, ¿no? Lo interesante sería que esta celebración del Bicentenario, este debate académico, cultural, histórico en el cual vamos a estar, derive después en una agenda hacia la cual caminemos. País, una ¿no? hoja de ruta es muy importante para ser predictibles. Lo conversaba hace un momento en la entrevista. Al no ser predictibles, la inversión no es clara, no hay seguridad, no te puedes programar, no puedes ver cosas a 2 años, a 3 años, que es lo que pasa con los europeos o con los Estados Unidos, ¿no? Te programas. Vamos a nuestro tema de cultura, que es diferente y todo. Entendamos, hagamos una hoja de ruta y seamos más predictibles. Así llegará más inversión, habrá más trabajo, habrá más todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y es algo que, bueno, digamos, volviendo a eso, yo desde la Cancillería creo que tenemos esa visión de tratar de tener siempre un país estable y seguro. Creo que de alguna manera, como te comentaba, es simbólico que el sector cultura ahora sea el que se lleve eso, que es un sector, digamos, no conflictivo, y que por el contrario que ha probado ser cuando vean la agenda conmemorativa y cuando la lance el presidente en noviembre ya, digamos, en términos completos, se va a ver que ha habido una buena coordinación con todos los sectores, que lo que se busca es evitar totalmente confrontación, sino ver justamente estas obras, estos valores, estas ideas que nos deben comprometer a todos los peruanos a esto, ¿no? A imaginar el país que queremos, a hacer las obras que necesitamos, a ponernos todos la camiseta
Y finalmente celebrar que creo que después de todo, con tantos problemas, en realidad merecemos celebrar igual los 200 años y esperar que, digamos, ponernos como meta, que de ahí en adelante la reflexión nos ayude a ser un mejor país en los años, ojalá que sean 200 y ojalá que sean muchos más los que vengan como institución republicana. ¿Te puedo hacer una pregunta políticamente incorrecta? Claro. ¿Por qué tenemos misiones diplomáticas en los países árabes donde están con una representación muy pequeña? Entiendo que después de ASPA la intención fue tener misiones diplomáticas, pero tenemos una embajada en Qatar con una persona, en Kuwait con dos, en otros países muy pequeñas con poca capacidad de acción y poca atención también de parte del Estado o del Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores para poder hacer con ellos. Creo que hay una intención y siempre la ha habido desde la Cancillería. Bueno, esta es una pregunta que en realidad debería contestar alguien desde la Cancillería, pero creo que sí hay una intención de reforzar en general todas las misiones del Perú. Es difícil porque el servicio diplomático que tenemos tampoco es tan grande, entonces a veces es difícil contar con representaciones que sean digamos, que tengan más gente y que pueda hacer más acciones. Ahora, lo cierto es que creo que ahí sí hay una visión de Estado, porque lo que se han abierto en algunos casos son oficinas comerciales, como dices, ¿no? En Dubái, donde probablemente... O sea, hay embajadas, hay oficinas comerciales, y creo que hacen un trabajo lo más coordinado posible para tratar de potenciar o sea, hacer sinergias para tratar de captar inversión, que es importante en esos países. Pero, por ejemplo, ahora no hace mucho digamos, también se están viendo otras regiones del mundo en las cuales necesitamos reforzarlas. Es decir, ojalá tuviéramos, de nuevo, un servicio diplomático más grande que nos permita ver, digamos, tener grandes representaciones en países cada vez más importantes, ¿no? Pero, ¿a ti te gusta el servicio diplomático súper agresivo como el de Singapur, que te pone un empresario, por ejemplo, o te gusta este estilo clásico, o debemos modernizarnos un poquito? Creo que nos hemos modernizado mucho en los últimos años. El servicio diplomático peruano creo que, digamos, ahí ha ganado en prestigio, ha ganado en presencia internacional y... Los chilenos son súper agresivos ahora, ¿no? En temas comerciales, pero también... Poca diplomacia, mucho comercio. Mucho comercio, pero creo que también eso en los últimos años se ha aprendido también en la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior. Hay mucho trabajo conjunto con PROMPERÚ, evidentemente, participación en ferias. Entonces, son las dos cosas. Y desde la Cancillería, bueno, evidentemente el presidente siempre tiene la opción de tener en algunas embajadas embajadores políticos que le permitan hacer una acción, no sé, como en su momento la tuvo pues Felipe Ortiz de Ceballos, que como embajador en Estados Unidos era un embajador que hacía funciones de todo tipo, ¿no? Y creo que a nosotros nos preparan... estupendos embajadores, ¿no? A nosotros nos preparan para asumir la función pública en el exterior, en gran medida. Pasamos muchas veces ahí el tiempo en otros países. A mí me ha tocado la suerte de estar en Ginebra viendo justamente temas de negociación comercial, pero también temas de derechos humanos, en Chile viendo temas económicos, políticos, culturales. Finalmente, por vocación y porque terminé un poco en lo cultural, fue que al final terminé, bueno, siendo llamado para la Biblioteca Nacional, pero creo que es, digamos, para resumirlo, hay un compromiso de visión de país que tenemos desde la Academia Diplomática, y para eso pasamos 2 años en la Academia Diplomática formándonos, que creo que trasciende la visión política coyuntural y sobre todo tiene esa visión que tenemos todos y que probablemente las generaciones más jóvenes tengan más presente, que es la que tú dices. Hay que digamos, ponerle más punche a las cosas. Las negociaciones, digamos, clásicas son importantes, pero... Es un poquito más complicado porque es histórica, porque encima cuando las cosas se hacen bien es complicado cambiar lo bueno, ¿no? No, yo creo que hay una buena línea y para mí es un orgullo, por ejemplo, poder tener esta labor ahora de bisagra, de ver la cosa cultural, de ver la parte de relaciones exteriores y tratar de dar esa visión a un sector que, como te digo, en el cual creo que también ha entendido bien, pese a ser un sector joven como cultura, que las cosas que se hacen del sector cultura pueden trascender un poco digamos, el momento, y de lo que se trata es de diseñar más que política, o hacer política, diseñar políticas públicas que permitan, como en el caso de cultura, además luchar contra el racismo, hacer que las poblaciones indígenas y vulnerables tengan un mejor acceso a servicios en general, que se puedan hablar lenguas originarias y que la gente esté... del Perú. Exactamente, Esa es la riqueza valorar la riqueza que es nuestra identidad y la cultura finalmente, ¿no? Bueno, Alejandro, muchas gracias. No, al un saludo a Edgar Alvarado, que está ahí en la Embajada del Perú en claro, Grecia. buen amigo. Nos acaba de escribir, manda saludos.
Y nos ven ahí mucho. Muy bien, yo te voy a dar el pin acá, el logo, Yo me quedo acá con el logo del Bicentenario. Del Bicentenario. Ahí está Vitocho, también está en la comisión del Bicentenario. Jorge del Castillo, sí, bueno, es una comisión... Todos los bicentenarios del Congreso están en la comisión del Bicentenario. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti por la entrevista y a Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con Piero Corbeto, que nos va a hablar de postula con la tuya. Ya se acabó, pues. La ley en la cual se prohíbe la reelección era para que no se utilicen recursos públicos, pero muchas veces de manera caleta, porque ahora ponen pues al sobrino, a la tía, al ahijado, a la comadre, al hijo o al amigo como candidato. Hay muchas autoridades que se quieren pasar de vivas. Por eso la Contraloría lanzó un proyecto que se llama Postula con la tuya, y por eso tenemos a Piero Corbeto de la Contraloría General de la República aquí con nosotros. Vámonos un corte y regresamos con más en UCI Noticias.